Todas las noches, Elena salía al frente de su casa, a la calle, con un plato de comida y una cobija doblada bajo el brazo. Lo dejaba junto a la puerta y regresaba adentro, sin decir nada, porque afuera, tirado en la banqueta frente a su casa, estaba su hijo. Sí, su hijo. Pero su hijo ya no era su hijo. Era alguien que le gritaba cosas que ningún hijo debería de decirle jamás a su madre. Esta es la historia de Elena. Y es probablemente la historia más difícil que vas a escuchar el día de hoy. Quédate, porque lo que esta mujer cargó en silencio durante años y lo que encontró al final de ese camino oscuro va a cambiar la manera en la que ves el amor para siempre. Elena tenía 58 años cuando todo esto ocurría. Había trabajado toda su vida, desde los 14 años hasta ese momento, sin parar, sin rendirse, sin pedirle nada a nadie. Le había tocado un esposo que se fue. Cuando sus hijos eran pequeños, se fue sin dramas, sin pelea grande alguna. Un día estaba y al siguiente simplemente no volvió. Y Elena hizo lo que hacen las mujeres como Elena. Se limpió las lágrimas, se amarró sus zapatos y salió a trabajar. 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. Ella los sacó adelante sola, con sus manos, con su espalda, con años que se fueron uno por uno, sin que ella se permitiera el lujo de detenerse. ¿Cómo termina una mujer así, parada en su cocina, a las 2 de la mañana, pensando lo impensable? Te lo voy a contar. Pero primero necesitas conocer a Marcos, el hijo que la adoraba y que después la destruyó. Marcos era el segundo de sus hijos. De niño era el más cercano a ella, el que se quedaba en la cocina mientras ella cocinaba, el que le contaba todo, el que le hacía reír con sus historias inventadas, que nunca terminaban igual como empezaban. Elena dice, cuando cierras los ojos y trataba de recordar al Marcos que conoció, lo veía con 8 años, sentado en el banco de la cocina, hablando sin parar, con esa energía que solo los niños tienen, que todavía creen en el mundo y que es bueno y que es casi de color de rosa. No sabe exactamente cuándo empezó todo. Esas cosas no tienen como un momento preciso, simplemente tienen una dirección. Y cuando Elena notó la dirección, ya llevaba demasiado tiempo yendo por ese camino. El primer golpe llegó un lunes por la mañana. Elena abrió su cajón donde guardaba el dinero del gasto de la semana y no había nada. 4,000 pesos desaparecidos. Preguntó a sus hijas, preguntó a su hijo mayor y todos negaron. Todos menos Marcos, porque Marcos no estaba. Elena se sentó en su cama y por primera vez entendió algo que no quería entender. No fue la última vez que desapareció dinero. Fue la primera de muchas. Después vinieron las cadenas de oro, los aretes de su madre, el reloj que le había regalado a su hijo mayor en su cumpleaños número 17. Cada cosa desaparecía. Era un pedazo de algo que ya no volvía. Y cada vez que Elena buscaba a Marcos para hablar, Marcos no estaba. O si estaba, ya no era capaz de sostener una sola conversación. Marcos llegó una noche en un estado que Elena no había visto antes. No era el Marquitos que tomaba como los demás. Era algo diferente.
los ojos fijos en un punto que no existía, esa mirada perdida, el cuerpo tenso como cable a punto de romperse. Su hija menor estaba en la sala, tenía 16 años. Marcos la empujó sin razón aparente, con una fuerza que no era la suya. Elena se metió en medio y Marcos la miró con unos ojos que ella no reconoció. No eran los ojos de su hijo, eran los ojos de alguien que en ese momento no sabía qué era lo que tenía enfrente. El golpe no llegó. Afortunadamente, su hijo mayor entró justo a tiempo, pero Elena se quedó temblando en el pasillo junto con su hija largo rato después, porque entendió algo esa noche, que el peligro ya estaba dentro de su casa y que tenía la cara de su hijo. Los vecinos ya sabían. Era un barrio donde las casas están pegadas y las paredes, pues ustedes saben que son delgadas. No hay secretos que duren. Elena empezó a notar las miradas, la señora de enfrente que desviaba los ojos cuando se cruzaban en el camino en la banqueta, un grupo de mujeres que dejaron de hablarle cuando ella se acercó, los niños del vecindario a los que veía jugar siempre ya no los dejaban jugar frente a su casa. Un día, su comadre, de toda la vida, la única que siempre le había dicho la verdad, le dijo algo que le ardió durante semanas. Elena, la gente dice que tú lo consientes, que si lo sigues ayudando nunca va a cambiar. Elena no respondió. Se fue a su casa, cerró la puerta y esa noche, cuando salió con el plato de comida y vio a Marcos tirado en la banqueta, sintió algo que no esperaba sentir. Vergüenza. No de él, de ella misma, por seguir queriéndolo. Había noches en que Marcos llegaba diferente, más agitado, más perdido, y esas noches podían terminar de muchas maneras. Una de esas noches entró a la fuerza, rompió el vidrio de la ventana de la cocina y las hijas encendieron la luz y se encerraron en su cuarto. Los nietos lloraban. Elena marcó al número que ya tenía memorizado. Los policías llegaron en 15 minutos. Ya conocían la dirección, ya conocían a Marcos. Uno de ellos, el policía más joven, la miró con algo que Elena interpretó como una mirada de lástima y le dijo en voz baja, mientras se llevaban a Marcos esposado: señora, ya sabe que mañana lo sueltan. Elena cerró la puerta y se fue a la cocina, recogiendo los vidrios rotos del suelo uno por uno, en silencio, mientras sus hijas la miraban desde el pasillo sin saber qué decirle. Su hija mayor se llamaba Carmen, 32 años, 2 hijos, una mujer que había aprendido la fortaleza de su madre, pero que también había heredado su franqueza. Un domingo por la tarde, cuando los nietos dormían la siesta, Carmen se sentó frente a su mamá en la mesa de la cocina y le dijo lo que llevaba meses cargando: mamá, mis hijos tienen miedo de venir a tu casa. El más grande me preguntó la semana pasada si el tío Marcos les iba a hacer algo. Mamá tiene 7 años. 7 años y ya tiene miedo. Elena no dijo nada. Carmen continuó: yo sé que es tu hijo, yo sé que lo quieres, pero también nosotros somos tus hijos y nosotros también te necesitamos. Esta conversación duraría 20 minutos, pero Elena la cargó durante meses, porque Carmen tenía razón. Y eso era lo más difícil de todos. Elena tenía 3 nietos. El mayor tenía 9 años, la de en medio 7 y la bebé apenas 2. Esa noche Marcos
Entró cuando nadie lo esperaba por la puerta trasera que alguien había dejado sin seguro. Los niños estaban en la sala viendo televisión solos, Elena estaba en su cuarto, escuchó un ruido primero, luego escuchó la voz de su nieto mayor llamándola, no gritando, llamándola en ese tono bajo y asustado que solo usan los niños cuando sienten un peligro, que no saben qué decir o no saben qué nombrar. Elena llegó a la sala en segundos. Marcos estaba parado en medio del cuarto, los 3 niños arrinconados en el sofá y el bebé llorando. Los otros 2 completamente quietos, con esa quietud que aprenden los niños cuando entienden instintivamente que moverse puede empeorar las cosas. Elena se puso entre Marcos y los niños. Le habló despacio, con una calma que claramente no sentía. Su hijo mayor llegó a los 10 minutos después. Tardó otros 20 minutos en sacar a Marcos de la casa. Esta noche, cuando los niños ya estaban dormidos y el mayor le dijo a Elena, con 9 años, con una voz seria, como si fuera un adulto pequeño: abuela, ¿por qué no lo corres para siempre? Elena no supo qué responderle porque la respuesta honesta era demasiado complicada para un niño de 9 años. Elena había cargado tanto durante tanto tiempo que su cuerpo finalmente dijo basta. Una mañana no pudo levantarse. Fiebre alta, presión disparada. El médico le dijo que era un agotamiento severo y que necesitaba un reposo absoluto, que su cuerpo estaba pagando años de estrés acumulado. Sus hijas se turnaron para cuidarla, pero Carmen tenía trabajo, la menor tenía sus hijos y hubo 2 días que Elena estuvo sola en su casa, enferma, en cama. Esos 2 días Marcos tocó la puerta 4 veces o más. Elena lo escuchaba desde su cuarto, los golpes de la puerta, al principio la voz pidiendo algo, luego exigiendo, luego insultando. Elena estaba demasiado débil para levantarse, demasiado débil para responder en esa cama. Escuchando la voz de su hijo al otro lado de la puerta, pensó que nunca algo como esto había sucedido y se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a su hijo? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a su familia? Pero después de tantas veces que se lo preguntaba, pensó en algo que nunca había pensado antes. ¿Quién me va a cuidar a mí? Había dedicado su vida entera a cuidar a todos. Y ahí estaba ella, enferma, sola, escuchando cómo ese hijo le gritaba cosas desde el otro lado de la puerta, sin saber o sin importarle que ella estaba ahí tirada sin poderse levantar, con fiebre, adolorida, cansada. Esa noche, mientras fingía dormir, como muchas otras noches, Elena tomó una decisión silenciosa, que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar. No sabía qué, no sabía cómo, pero algo tenía que cambiar. Fueron semanas después que Elena llevó 4 noches seguidas sin dormir, 4 noches en las que Marcos había estado especialmente mal, 4 noches de gritos, de policías, de vidrios rotos, de hijas llorando, de nietos con miedo, de una vida entera que se había convertido en una sola cosa: sobrevivir la siguiente noche. Esa madrugada, Elena se levantó a las 3 de la mañana, fue a la cocina, se preparó un té de manzanilla que nunca tomó, se quedó sentada en la oscuridad, mirando la puerta que sabía que detrás de ella quién estaba, escuchando esos sonidos que hace en la calle sin sentido, golpeando cosas, desarmando cosas
que no sabes ni por qué ni en qué momento empiezan a hacerlas. 58 años de vida, 44 de ellos trabajando, 20 y tantos años siendo madre soltera, y en ese momento, en esa cocina oscura, con el té frío ya frente a ella, un pensamiento cruzó su mente. Un pensamiento que la asustó, que la paralizó, que se quedó flotando en el aire durante un tiempo que no supo cómo medir. No era un pensamiento de maldad, era un pensamiento de una mujer completamente rebasada, que había llegado al límite de lo que el ser humano puede cargar, y que en ese límite la mente va a lugares oscuros que nunca imaginó visitar. Elena se quedó sentada con ese pensamiento sin empujarlo, sin aceptarlo, solo mirándolo. Y lo que la sacó de ahí no fue una voz, no fue una señal, fue el llanto de bebé de Carmen, que se había quedado a dormir esa noche con ella. Un llanto pequeño desde el cuarto del fondo. Elena se levantó, fue al cuarto, cargó al bebé y lo metió en la oscuridad. Y mientras lo mecía para que volviera a dormir, algo en ella estaba a punto de apagarse. Decidió que aún no se debía de apagar. Lo que vino después no fue inmediato. No fue una transformación de esa noche. Fue un proceso lento, lleno de pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. Marcos fue detenido semanas después, esta vez por una situación más grave. Pero Elena sabía que lo soltarían a los días, si acaso una semana. Pero ¿qué es lo que Elena estuvo pensando en esa noche cuando la interrumpió el bebé al despertarse? Elena estaba pensando en cómo terminar la vida de su hijo. Sí, así como lo escuchas, cómo terminar con la vida de su hijo. Por fortuna, esta vez Marcos fue detenido y le informan que no era algo de poca seriedad, que era algo bastante más grave. Elena recibió la noticia y sintió que la avergonzaron profundamente de entrada, pero sintió alivio. Un alivio enorme, inmediato y culposo. Número 1, sabía dónde estaba su hijo. Sabía que estaba vivo. Sabía que esa noche ella podría dormir. 3 meses después llegó una carta. Letra apretada, hoja de un cuaderno, un solo nombre arriba. Mamá. Elena la abrió al pie del pasillo, la leyó una vez, la leyó otra vez y guardó una sola línea que comparte con nosotros cuando cuentas esta historia. No sé si se va a poder, pero por primera vez en mucho tiempo quiero intentar. Y quiero que sepas tú antes que nadie. Esto se lo dijo y se lo escribió Marcos. Todo lo demás de la carta guardaremos esa privacidad que solo quien la escribió y a quien iba dirigida deben de seguir conservándola. Elena la dobla, la mete en el cajón de mesa esa noche, donde guardas las cosas que importan. Y esa noche, por primera vez en años, durmió hasta que amaneció. Marcos sigue en un proceso. Sigue siendo una historia sin final escrito, porque la recuperación no es un destino, es un camino que se recorre un día a la vez. Pero Elena ya no siente en su cocina a las 3 de la mañana todo eso que venía sintiendo antes y ese pensamiento oscuro que llegó a pasar por su mente. Ahora se sienta y espera.
con algo que se parece mucho a la esperanza. Cuando le pregunté cómo lo soportó todo, Elena responde siempre lo mismo: no lo soporté. Hubo noches que no pude. Hubo pensamientos que me asusta recordar. Pero todas las mañanas que me levantaba y volví a intentarlo, no solo por él, también por mí. Si hay alguien que en tu vida viva atrapado en algo de lo que se parece que no tenga salida, o si eres tú quien está cargando algo que ya pesa más de lo que tú puedas soportar, esta historia es para ti. No porque tenga respuestas fáciles, sino porque demuestra algo muy difícil de creer. Cuando estás en medio de la oscuridad, que el amor se mantiene firme sin rendirse, sin entender, sin garantías. A veces lo único que lo hace posible es que alguien encuentre el camino de regreso. Y que a veces lo que no nos salva a nosotros es exactamente lo que intentamos salvar. No sabemos de qué forma vaya a terminar esto, pero las oraciones están en nosotros y las sigue teniendo Elena noche con noche. Porque sus desveladas ya no son estar escuchando a su hijo afuera haciendo ruidos, desarmando cosas, gritando. Y ahora duerme tranquila, rezando por el bienestar de su hijo. Muchas gracias por escuchar esta historia. Te tocó escucharla y si algo tocó en ti, compártela con alguien que la necesite hoy. Porque si algo que no debemos de perder nunca es esa fe. Esa fe a ciegas que algo en algún momento puede llegar a cambiar. Nos vemos en el próximo relato.